Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Y nos dice nuestro querido Padre Rodrigo Molina: Santa María es la realización perfecta de todas las esperanzas del Antiguo Testamento, porque justamente es la aurora de la salvación, como lo han dicho desde siempre los santos padres, y en ella confluyen todas esas imágenes de las grandes mujeres, una Judith, una Esther, etcétera, etcétera, que han, podríamos decir, confluido en la gran figura, la figura de las figuras, la mujer de las mujeres, Santa María, eh, aquella que fue saludada como bendita tú entre todas las mujeres. Es el último grito, podríamos decir, del Antiguo Testamento que confluye ya en el Nuevo Testamento, en la boca de la que será la madre del precursor, la madre del último profeta, está, podríamos decir, esa síntesis en una aclamación. Bendita tú entre las mujeres, feliz la que ha creído. Qué grande es Santa María y lamentablemente qué poquito la estamos teniendo en cuenta. Hay que rezar muchos rosarios, hay que pedir, rezar, rezar, rezar. Este mes de octubre tiene que ser el mes del rosario en nuestras vidas. ¿Lo conseguiremos? Un saludo cordial a todos los amigos que nos van a seguir, y digo nos van a seguir porque este programa es un programa pregrabado. El día 8, viernes, es día feriado aquí en el Perú, pero no queríamos dejar de estar con ustedes, por eso hemos grabado este programa con anticipación. Nos van a seguir a través de las distintas ondas. Vamos a dejar este programa colgado en el internet para que ustedes lo puedan ver allí. Vamos a pasar este programa a través de la televisión, a través de la radio. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya, que está grabando este programa, y a nuestros amigos de Arequipa, don Jorge Linares, José Lobón, Oscar Maima, los que van a estar allí haciendo que este programa pueda llegar a sus hogares. Nos acompaña como siempre en esta sección del Junto a Ti, que hemos denominado Las Puertas del Maligno, el padre Jorge Carrasco, hoy con un tema que yo me quedé, menos mal que después usted me aclaró, padre, porque te digo, ¿cómo es esto? Curso de no sé qué cosa, y se queda uno como diciendo, pero ahora el demonio también da cursos para ser santos, da cursos de espiritualidad, ¿cómo es eso? Y no, ya el padre nos va a aclarar muy bien lo que esto significa y le damos la bienvenida. Padre, bienvenido una vez más. Bien, bien hallado, don Randy, y saludar a todos los que nos siguen por las distintas, los distintos medios de DNC. Vamos a comenzar con este programa, en este itinerario de desenmascarar la nueva era, y vamos a hablar hoy día de los peligros del curso de milagros, ¿no? Famosísimo en muchos lugares, se habla mucho de ello y muchas personas, pues quizás no llevando una vida auténticamente cristiana, no centrándose en solo Dios, en la desesperanza por situaciones difíciles, pues son engañadas con estos cursos de milagro, ¿no? Partir que el curso, que cuando se habla de el concepto de milagro que utiliza la nueva era,
no tiene nada que ver con el concepto que nos da el cristianismo, que nos da la Santa María Iglesia, sino es todo fruto de esta ideología llamada Nueva Era, y es una expresión más de la Nueva Era, heredera del gnosticismo y del intento de fusión o sincretismo con religiones no cristianas, ¿no? Entonces, y muchos lo dicen, puede ser dura esta frase, que es otra inspiración demoníaca para engañarnos, ¿no? Y el curso un curso de milagros, pues, muchos lo llaman con las siglas UCDM, es un libro, es escrito por una autora, Helen Cohn Schumann, entre los años 1965 y 1972. Su autora afirmó escribirlo después de escuchar una voz que le dijo: aquí un curso sobre los milagros, ¿no? Pero no sabemos si la voz era de tipo una sugestión, problema psíquico o cuidado, porque también puede entrar aquí el mismo maligno, ¿no? Entonces, según las personas que practican este método, este está concebido como un recurso de enseñanza que pretende remover los obstáculos que nos impiden el acceso a la paz de Dios, pero a de Dios viéndolo como un concepto, no según la Sagrada Escritura, no según la Divina Revelación. Paz de Dios, sinónimo de amor, conciencia de unidad, etc., ¿no? Entonces, y este curso dice utilizar un lenguaje cristiano, reinterpretando las palabras, dice la autora, para devolverles su significado original, siendo parte del proceso el llegar a descontaminar, utiliza esta terminología, nuestras mentes de los significados de los que tomamos o de los que dotamos a estas palabras en el pasado, y permitir con una mente fresca, como recién nacida, que estos símbolos pueden transmitirnos el sistema del pensamiento basado en el amor, que el curso pretende enseñarnos. Como hemos dicho, la inventora o el inventor de este método, que está recogido en un libro que se ha hecho muy popular en estas últimas décadas, ya hemos dicho el nombre del autor, y pues hay una organización detrás de este curso, yo diría hasta a nivel mundial. Y de suyo la autora, que es Helen Cohn Schumann, falleció en 1971, 71 años de edad, y después pues se ha ido, algunas organizaciones han seguido promoviendo esta ideología, según esta ideología, que de verdad yo diría que hace mucho daño. Es importante señalar que esta autora estuvo de una manera u otra vinculada al judaísmo de manera cultural, pero también, es curioso, ¿no? Por un lado judaísmo, por otro lado al presbiterianismo. Es curioso, aunque era atea, como nos lo recuerda el padre Manuel Guerra, en su diccionario enciclopédico de las sectas, ¿no? Por eso ya el padre Manuel Guerra ya lo está metiendo como una secta, lo está calificando, ¿no? El padre gran experto que hace pocos meses falleció, gran experto de sectas y de todas estas corrientes. Antes de 1965, Helen había tenido sueños extraños, visto luces, oído voces,
Entonces esto también hay que tener muy en cuenta. Ella había tenido influencias de literatura de canalización o channeling, que sería mediunidad, y de la nueva era. Entonces ya vamos viendo por dónde van todas estas corrientes que de verdad hacen y han hecho mucho daño, aunque muchos no lo quieran reconocer. Helen aseguró que lo había escrito, su libro, en sueños diurnos, siguiendo el dictado de una voz que según ella no era otra que la de Jesús, y que su propósito fue ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno. Wow. Por eso, cuando escuchamos eso, Jesús, muchas personas pueden ser engañadas, sentirse, o sea, ser engañadas por eso. Ay, qué de malo tiene, si es Jesús que le hablaba. Esto es muy sospechoso, eso no es de Dios. Y tras su muerte, como hemos dicho, en 1981, la Fundación para un Curso de Milagros empezó a difundir lo que consideran un único, universal sistema de autoestudio y pensamiento espiritual que enseña que el camino hacia el amor y la paz interior es a través del perdón. Está bien, eso último del perdón está muy bien. Por eso no quiere decir que cuando uno ve cosas que están mal, no quiere decir que no tengan algunos elementos positivos. Todos los sistemas y todos los sistemas filosóficos, un porcentaje alto de sistemas ideológicos tienen elementos positivos, pero no quiere decir que porque yo tenga algún elemento positivo, sean, en su globalidad sean buenos y deban seguirse. Por eso hay que tener en esto muchísimo cuidado, ¿no? Padre, escuchando todo esto, claro, uno ve aquí la mano tenebrosa del que siempre presenta verdades a medias. Es decir, esto es lo que usted decía, ¿no? O sea, algo bueno tiene, claro, pero yo detrás de eso, más o menos bueno, de esa medio verdad que pongo, agrego detrás una serie de cosas y lo vemos en lo que dice, ¿no? O sea, que Jesús busca que encontremos nosotros nuestro propio maestro interior. Como lo hemos visto ya en otros programas, o sea, todo esto nos va llevando digamos, a un camino que es catastrófico. O sea, terminaríamos un poco como yo lo puedo todo, yo soy el que tiene el poder, la energía la tengo que recibir, y aquí se puede unir todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estos programas, ¿no? Sí, esto es. El padre Manuel Guerra, en su diccionario enciclopédico de las sectas, que yo recomiendo mucho que lo adquieran, que lo consigan, nos dice, según un curso de milagros, así se llama el libro, ¿no? Dios es una mente, o si se prefiere, un espíritu impersonal. Wow. Esto lo dice una persona que tiene mucha autoridad en eso, que solo ha creado al Hijo, no al mundo. Este habría aparecido por emanación. Jesucristo no es el único Hijo de Dios, sino el primero consciente de ello. El Hijo se habría dormido y soñado ser creador como Dios mismo. Por lo mismo se reconoce distinto de Dios, aunque su yo aspira a ser Dios. Esto es lo que dice, lo que cita el padre Manuel Guerra del libro, ¿no? Del libro. Para despertarlo, Dios hizo salir de sí mismo al Espíritu Santo, que queda reducido a la voz de Dios dentro de cada uno de nosotros. Una vez despierto, el Hijo cae en la cuenta de su culpa, a saber, su separación de Dios. Entonces, pues, son ideas aberrantes, heréticas totalmente. Por lo tanto, un seguidor de Cristo no puede seguir estas cosas, ¿no? Para nada, para nada. Por eso, como el demonio, lo que usted decía, se vale de algunos elementos bonitos, buenos,
que me dan paz y serenidad en momentos de problemas y de turbulencia para llevarme a errores gravísimos, ¿no? Esto es. Por eso el padre Guerra continúa mostrando la antropología que deriva de esa concepción de lo divino. Dice, millares de egos, los hombres, nacieron de esta creencia o sueño, citando al libro de esta autora. Y este método pues, se ha difundido mundialmente, los cuales se identifican con su cuerpo físico y se creen equivocadamente separados de Dios a pesar de ser fragmentos del Hijo de Dios. Fragmentos. Wow. La existencia del ego o del yo depende de su falta de creencia en su separación de Dios. Claro, ya estamos cayendo en el panteísmo, ya todo es Dios, algo que promueve mucho la nueva era. El pecado y la culpa consisten en esta separación, pero no son reales, pues existen solo en sueños, el pecado y la culpa, lo que dice esta autora. Jesús no murió por nuestros pecados, dice esta autora, pues estos no existen, el pecado no existe. Tampoco existen las enfermedades, la muerte, etcétera, a no ser en cuanto soñada. La que soñaba todas estas cosas era ella. Madre mía, queda uno con la boca abierta escuchando esto. Sepa que este curso de milagros, o llamado un curso de milagros, que es el desarrollo de esta autora, está muy en boga. Entonces, muy en boga en algunos sectores de personas, algunas personas que se dicen incluso practicantes de alguna religión, en concreto decir, no, yo soy católico, ¿no? Y se dejan sin duda influenciar por falsas doctrinas, ¿no? Ya hemos hablado de algunas de sus falsas doctrinas. Dice, para ellos el pecado no existe, ¿no? Para nosotros hay un maestro, Cristo y su sacramento que es la iglesia. Para ellos cada quien debe escuchar a su propio maestro interior. Cada cual debe escuchar a su propio maestro interior. Para nosotros Cristo es el camino, la verdad y la vida. Para ellos el camino es el curso, el curso de milagros. Entonces, es tremendo, ¿no? Y muchas otras errores que tienen este UCDM que tienen, ¿no? Esto me hace acordar, padre, a mis épocas mozas, con algunos cantantes que había en Argentina que tenía, ahora que veo esto, me doy cuenta de lo que cantaban. Siempre me sonó raro, pero yo no sabía, o sea, sabía que era New Age, pero no sabía por qué lado funcionaba. Pero tiene bastante de esto, porque claro, ellos decían que existía un sol en el interior, que es el representante exclusivo de Dios para el hombre, ¿no? Pero ¿qué Dios? Porque ahora uno se va dando cuenta hacia dónde caminan las cosas. Y claro, esto puede llevar a cosas terribles. El pecado no existe, imagínese usted, el pecado es un sueño. Si el pecado no existe y Cristo no murió por nuestros pecados, pues vamos, eche para adelante nomás y hagamos lo que sea, que no pasa nada. Porque aquí está todo bien, ¿no? Y el cuerpo es una ilusión. Esto me hace acordar también a un libro que escribió el autor de Juan Salvador Gaviota, que hablaba justamente de que habíamos muchos que estábamos incluso llamados a ser nosotros mismos Mesías, enviados. Y había conseguido hacer tantos milagros que era capaz de caminar por el agua y nadar por los campos, al revés de las cosas. Ahora me estoy dando cuenta que era lo que había en la mente de esta buena gente que escribía todas estas cosas, ¿no? Así es. Y tendríamos que preguntarnos, entre muchos más errores que tiene, cómo está organizado la enseñanza de este método que está en como dividido en 3 libros, ¿no? El texto doctrinal, el libro de ejercicios, el manual para el maestro, ¿no?
y los adeptos llaman maestros de Dios, ¿no? Entonces, y el orden que el estudiante debe seguir al usar los libros, la manera de estudiarlos, depende de sus necesidades y preferencias personales, ¿no? Entonces sí, pues este curso pone sin duda mucha énfasis en la aplicación práctica que en la teoría. Aunque ese es el engaño, aunque su enfoque es cristiano, tiene muchos elementos. Bueno, se nos fue el padre. Yo creo que podemos hacer una breve pausita hasta... Ah, ¿ya llegó? Ya volvió. Ah, bueno, bueno. Entonces, seguimos un poquito más. Avísame, María Jesús, cuánto llevamos grabado para hacer la pausa cuando corresponda. Aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal, subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de las demás en su forma. Y pues eso, todos los caminos. Seguimos. Y fíjense que... ¿ya volvió? Ah, bueno. Seguimos, padre, seguimos. Parece que hay cierta inestabilidad en Como, en la... como yo decía, todos los caminos, Sí, sí. dicen ellos, algo que se escucha mucho, conducen hasta Dios, ¿no? Entonces, el texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema del pensamiento del curso, ¿no? Ahí ven el logo que utiliza el curso de milagros, dice, sanación de la actitud para vivir libre de miedos, un curso de milagros, programa intensivo para la paz interior. Suena bonito en estos tiempos tan convulsionados, ¿no? Suena como Suena hasta bonito, ¿no? poético. Sí, sí, sí. Pues muchas gentes, personas que no tienen, no hayan sentido a su vida, pues se agarran a todas esas cosas por no tener un encuentro personal con el Señor, como Él mismo nos lo ha enseñado en el Evangelio, como nos lo ha transmitido la tradición y como nos lo enseñan las enseñanzas de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, ¿no? Entonces, dice, bueno, creo que al menos ya estamos dejando claro el, el daño que hace este curso a través de talleres, a través de seminarios. También existe un instituto de profundización de los conocimientos. Y una pregunta que tendríamos que hacer, ¿en realidad se aprende a hacer milagros? Esa es la gran pregunta o el gran cuestionamiento que podemos tener frente a este curso y a estos libros, porque son varios libros, no como lo entendemos normalmente, ya que los milagros ocurren en el mundo físico y según ellos el mundo físico no existe. Cuando hablan de milagros se refieren al cambio de la mentalidad errónea, entre comillas, a la mentalidad recta que también según ellos trae cambios maravillosos en la vida del que lo realiza. O sea, el milagro es pensar, ese es el milagro, con su absurda ideología. Ese es el milagro. Ese es el milagro. ¿Y cuáles son los peligros que se pueden dar? Hay muchos, creo que ya hemos dicho, ¿no? Pero el libro está escrito con terminología cristiana, principalmente para atraer a personas que aunque crean en el Dios, en el único Dios verdadero, por la razón que sea, rechazan la figura y el papel de la Iglesia. Los católicos no practicantes, los que no practican plenamente su fe, son quienes tienen mayor aceptación y apertura en un curso de milagros o UCDM. Entonces, ¿cuántos minutos nos quedan, don Randy? No, tenemos varios minutos. Yo para la pausa estoy pensando en unos
5 minutitos más. Si quiere podemos tocar algún otro puntito. Ya. Entonces, el texto del libro repite una y otra vez las mismas afirmaciones, con palabras diferentes, con expresiones contradictorias, incluso en una misma frase, lo que hace que casi nadie suele entender los textos. Por eso el facilitador invita a leerlos varias veces, ya que según él todos tenemos obstáculos en la mente que impiden ver la verdad. Y se trata de una estrategia claramente sectaria que busca la dependencia del maestro. Claro. El lector se siente ignorante, incapaz de entender las páginas del UCDM y por ello necesita que lo guíe alguien más sabio y avanzado que él. Esto es algo que reconocen todos los antiguos lectores de la obra y que muchos pues han dejado, se han dado cuenta lo erróneo que tiene. Y también hay que ver que es una vertiente pseudoterapéutica. El libro, en la base, junto a otras teorías de la nueva era que hemos estado viendo en estos programas, de la llamada bioneuroemoción, una propuesta que defiende el origen emocional de las enfermedades. Dice, para curarse, según el UCDM, basta que la persona enferma cambie su percepción en el fondo. Este cambio radical de ideas es el propósito del libro y esto concretamente consiste en el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y que no tiene nada que ver con el cuerpo. Es cierto, y esto puede coincidir en algunos, entonces por eso a algunos le pueden dar razón, que existen algún tipo de expresiones corpóreas que se dan, que se traducen en enfermedades por somatización de emociones. Eso es lo que iba a decir. Eso es cierto. Por eso sepan de que en mi ministerio exorcístico yo me encuentro mucho con esto y pues con un sereno diagnóstico hay veces hay personas que pues vienen a decir que pues han sufrido que una vejación diabólica, que les han hecho brujería, etcétera, que se podría dar, pero no necesariamente. Entonces, que ya han ido aquí han ido muchos médicos, que esta enfermedad que tienen, estos dolores, no lo detectan, dicen que no tienen nada. Por eso, cuando hay esto, lo primero que hay que ver es que se está somatizando. Por eso se le manda al psicólogo y muchas veces el psicólogo también lo remite al psiquiatra en algunas cosas porque se dan estos fenómenos de somatización por grandes problemas, por traumas que han tenido quizás desde la infancia, incluso por problemas de no perdonar, etcétera, ¿no? Entonces se somatizan. Entonces, ahora, con esto no estamos dando razón al curso, porque esto se da en algunas ocasiones, pero en la gran mayoría, obviamente, normalmente cuando yo presento un problema de salud es porque hay un problema real, orgánico, en mi organismo, ¿no? Entonces, para nada puedo dar yo razón a esta práctica también pseudoterapéutica que es el UCDM, ¿no? Entonces esto creo que es importante, muy importante tener en cuenta. Hay gente que asegura haber mejorado su vida gracias a estos cursos. Podríamos decir que sus consejos son buenos si atendemos no a su absurda no doctrina, sino a algunos consejos prácticos. Algunos podríamos decir muy bien, sí, decir, hay algunos elementos, como en toda ideología, positivos, ¿no es cierto?, pero que están todos inmersos en una ideología muy funesta y que hace mucho daño. Por lo tanto, naturalmente que lo que copian del catolicismo es bueno, pero todo lo demás no. Eso,
la fe católica ya abarca lo que ellos pueden copiar de positivo a nuestra religión, pero está claro que no necesitamos absolutamente nada de ellos. Aquí entran muchas cosas, ¿no? Pues pueden darse canalización, fenómenos de trance, escritura automática propio del espiritismo, mediunidad, etcétera, etcétera. Cuidado que ya no podemos estar metiendo en el campo del maligno, ¿no? Entonces... Tremendo. ¿Cómo todo va entrelazado? Tengámoslo en cuenta. Por eso venimos haciendo toda esta serie de programas para que caigamos en la cuenta de lo que la New Age significa. Es el compendio. Si el modernismo era el compendio de todas las herejías, pues la New Age es el compendio de todos los compendios del modernismo y de todas las herejías. Es impresionante, uno se queda boquiabierto. Si le parece, padre, hacemos una pausa y enseguida retornamos. No tenemos reporte de sintonía porque este programa, lo recuerdo, por si recién te enganchaste, este programa es pregrabado, pero no se vayan porque seguimos junto a ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti.
nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. La mejor compañía, un libro. El mejor regalo, un libro. Y el mejor libro lo encuentras en Librerías Testimonio. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Si recién te incorporas, estamos hablando de los peligros del curso de milagros y este es un programa pregrabado. No estamos en vivo y en directo porque como hoy es viernes 8, feriado aquí en el Perú, pues hemos grabado el programa con antelación. Y ya estamos un poquitito en la parte de lo ¿qué dice la Iglesia? Es la pregunta que nos surge, Padre. ¿Qué dice la Iglesia de este curso de milagros? ¿Se fue el Padre? Ay, caramba. ¿Ya volvió? Ya. Parece que va y viene. ¿Qué dice, Padre, la Iglesia de este curso de milagros? Bueno, primero lo que hay que hacer es preguntarnos si es compatible con el cristianismo, claro, o puede ayudar a un cristiano a ser mejor, porque hablan muy bonito de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, pero con una conceptualidad distinta a la de la fe, y por eso muchos caen por allí, ¿no? Muchos caen. Tienen sin duda, pues no es compatible con el cristianismo. En algunas cosas, en algunos elementos, parece tener ideas prácticas parecidas al cristianismo, pero en otras son completamente opuestas. Hablan de Cristo y del Espíritu Santo, sí, pero lo que dicen de ellos no coincide en nada con lo que por la fe y la revelación divina pues cree la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia no apoya la práctica de la USCDM? En primer lugar, porque considera diferente el concepto de milagro y no cree que puede enseñarse. En segundo lugar, porque es panteísta, es decir, porque la fe, aquí ya sería no fe, sino la creencia de que todo es Dios, o en ocasiones que todo está en Dios y Dios está en todo. Aquí entra el panteísmo, ¿no? Entonces, no está mal escrito, el panteísmo, pero no, porque uno dice, no, pero Dios no está en todas partes, sí, pero no significa que todo es Dios, como lo manifiesta esta corriente antiquísima milenaria del panteísmo. Todo elemento del universo es divino y la divinidad está presente por igual en todo, pero no, vuelvo a decir Dios está en todas partes, sino como todo es Dios. En esta visión no tiene cabida Dios como un ser distinto entonces a las cosas. Entonces, y por lo tanto,
Esto es un error gravísimo que ya la Iglesia lo ha condenado muchísimas veces, ¿no? Además tiene influencias del gnosticismo, una corriente también antiquísima, ¿no? Los gnósticos, que desde los principios pues los apóstoles también condenaron, los santos padres, etc. También de channeling o canalización, y aquí nos estamos metiendo en la cuestión de mediunidad, incluso en cuestiones ya hasta de espiritismo. Dice que es cuando los mediums psíquicos sostienen que actúan como canales de informaciones de otros yoes, normalmente entidades incorpóreas que viven en otro plano. No estamos metiendo ya en espiritismo. Claro, espiritismo, 100%. Pone en relación a seres tan diversos como maestros excelsos, ángeles, dioses, entidades colectivas, espíritus de la naturaleza y el yo superior. Aquí el demonio está metido de mil maravillas. Y además el pensamiento nuevo, que es un movimiento religioso del siglo XIX fundado en los Estados Unidos, tuvo su origen en el idealismo, del cual era una forma popularizada. Se decía que Dios era completamente bueno y el mal una mera ilusión. Claro, Dios es bueno, infinitamente bueno, pero no desde el punto de vista que ellos lo ven. La realidad básica era la mente, puesto que es la mente la que causa los acontecimientos de la propia vida. El individuo debe asumir la responsabilidad última sobre cada uno de los aspectos de su situación. Esta idea habría llegado a la UCDM por la ciencia cristiana, que es un movimiento relacionado con el pensamiento nuevo. Por eso, con acierto, el padre Manuel Guerra nos habla de todo esto, lo pone en su diccionario de sectas, es decir, como una secta, claro, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? En el número 290, citando al Génesis en su primer capítulo y primeros versículos, que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. O sea, que hay un creador, no que las cosas salieron, como dicen, por emanación. Siguiendo corrientes antiquísimas por emanación. Claro. 3 cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe. Fuera de él, pues fuera de él nada, todo nace en Dios. Solo él es creador, ¿no? Y el verbo crear, el famoso término bará en hebreo, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresado en la fórmula del cielo y la tierra, es decir, las realidades espirituales y materiales, depende de aquel que le da el ser, el único Dios verdadero. En el principio existía el verbo, es Catecismo 291, y el verbo era Dios, citando acá al credo, ¿no? Así es, a San Juan en su prólogo, ¿no? En su prólogo de San Juan, Juan 1 al 3. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo, citando a Colosenses 1:16 y siguientes, y todo tiene en él su consistencia, ¿no? Y el catecismo, el mismo catecismo, en el número 601, ¿no? Esto es 601, pero antes me estaba saltando una lámina que dice: en la literatura de la nueva era, Cristo es presentado con frecuencia como un sabio, como un iniciado, como un avatar entre muchos, mientras que en la tradición cristiana, y esto es la verdad, es el Hijo de Dios. Y he aquí algunos puntos comunes de los enfoques New Age, ¿no? Y esto nos lo recuerda un documento de la Iglesia que yo cito mucho en estas charlas, en estas conferencias: Jesucristo portador
del agua de la vida. Que el Jesucristo histórico, personal e individual es distinto del Cristo universal, eterno e impersonal. Jesús no es considerado el único Cristo, cosas tan raras. La muerte de Jesús en la cruz o bien se niega o bien se reinterpreta para excluir la idea de que pudiera haber sufrido con Cristo, ¿no? Entonces esto es lo que dice Jesucristo, el texto, el tema de, el documento, Jesucristo portador del agua viva, digamos, de los hablando New Age, de esta corriente de la nueva era, que también está representado por este curso de milagros, ¿no? Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 601 dice: este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, citando a Isaías, sobre todo, Isaías 53, uno de los cánticos del siervo de Yahvé, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, eso de Isaías. Es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Dado que, ¿por qué decimos esto? Porque este UCDM niega el pecado, ¿no? Claro. Y por lo tanto niega todo sentido de la redención. De la redención, exacto. Así es. El número, ya acabando, 2097 del Catecismo, dice: adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único, porque es que ellos están sumergidos en el panteísmo y en todas estas corrientes gnósticas, libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, y estas tendencias nos repliegan más sobre nosotros mismos, de la esclavitud del pecado que ellos niegan, y de la idolatría del mundo, y de alguna manera ellos también lo aceptan porque consideran a todo como a Dios, admitiendo la doctrina panteísta. También yo les invito a leer el número 2113 del Catecismo, que nos habla de la idolatría, ¿no? Porque de alguna manera estamos sumergidos en estas cosas, con estas ideologías, ¿no? Por eso, para nosotros, los católicos, no hay nada que nos haga falta, estas falsas doctrinas nos puedan enseñar. En cambio, nos pueden alejar de la iglesia y enseñar muchas cosas falsas que no nos hacen ninguna falta. Por ello, por ningún motivo es lícito asistir a estas reuniones, no se considera lícito nutrirse de estas ideologías, pues tenemos obligación de cuidar nuestra fe como lo más valioso del mundo. Espero que hayamos sido claros. No, clarísimo. Claro, no, clarísimo, padre. Ha estado muy, muy enriquecedor y muy dinámico. Espero que nos ayude a todos, que nos sirva a todos para ir ya encajándonos y conociendo los ataques que pone el demonio con estas pseudo-verdades, con estas pseudociencias, pseudo-religiones, que lo que van haciendo es justamente apartarnos, enseñar muchas cosas falsas que no nos hacen ninguna falta y nos puede alejar de la iglesia. Eso es fundamental. Defendamos nuestra fe, pero viviéndola plenamente, conociendo cada vez más lo nuestro, que es maravilloso, que es divino, porque es de Dios. Vamos entonces a poner las intenciones de todos ustedes. Vuelvo a reiterar, si acaso alguno llegó ya al final del programa, este es un programa pregrabado y por eso no hay reportes de sintonía. Pero
vamos a ponerles a todas las intenciones que ustedes tienen en su corazón en las manos de la Santísima Virgen María, y a ella le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Usted, Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Padre, su bendición, por favor. Sí, don Randy, antes de la bendición, invitarlos primero a que si tienen algunas dudas, lo manden por los distintos medios de NSE, o también pueden mandarlo por mi, ya lo he dicho, ¿no? Por el Messenger de un servidor, de mi Facebook, Jorge Carrasco Jaramillo, que estamos a la orden. En el otro programa, que lo tendremos el día martes, hablaremos sobre la sujeción diabólica. El programa del martes a las 11, que está muy unida de alguna forma a la posesión diabólica, pero tiene algunas diferencias y que en estos últimos tiempos está siendo muy desarrollada en el mundo exorcístico. El estudio sobre esta acción del maligno. Entonces, los invitamos a ver estos programas. Y después, el próximo viernes seguiremos hablando de la nueva era, algún tema de estos que creo que son muy importantes y están siendo muy iluminativos. Por último, anoche ha comenzado, yo lo he promocionado en mi muro del Facebook, y ha comenzado un curso que está promocionando el Colegio Exorcístico de México, que un servidor frecuenta porque también sus miembros son miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas y manejan todo con mucha rectitud, con mucha fidelidad al magisterio de la Iglesia. Sí, y este curso, a ver si no recuerdo mal. Ahí está, ahí volvió. Están promocionando un curso sobre angiología y demonología. Entonces, de muy sana doctrina, todos los miércoles, desde ayer hasta el 8 de diciembre, y en Zoom pues ya está todo topado, digamos, pero ya lo están pasando por el Facebook. Entonces, los miércoles de 8 a 10 de la noche, ahí ustedes lo tienen y pueden buscarlo por curso de angiología y demonología o Colegio Exorcístico, el Colegio Exorcístico de México. En mi cuidado, porque hay veces uno entra y hay otras cosas parecidas, pero que no son de Dios, no son nada bueno. Entonces digo, en otros videos de otras entidades que muchas veces no tienen nada que ver con la iglesia. Y luego yo también lo he colgado en mi muro de Facebook, está allí, lo he puesto. Entonces, para los que desean, es impresionante la aceptación que ha tenido el curso por la cantidad de reproducciones y más en estos tiempos de tanta confusión. Entonces, yo les recomiendo que lo sigan porque les va a ayudar mucho a su formación en estos temas y por lo tanto a su formación espiritual.
Pues muy bien, ahí tenemos la invitación y ahora sí, la bendición, Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes por haber estado ahí. Si te ha gustado el programa, si te ha ayudado, pues no dudes, dale like, compártelo con tus amigos y también ayúdanos a poder seguir con esta labor a través, en la parte de las descripciones, tienes las maneras de cómo hacernos llegar tu donativo. Y si nos ayudas y si seguimos juntos, pues los corazones de Jesús y de María siempre van a querer estar con San José junto a ti.